¿Sabías que el Vaticano, uno de los pilares más poderosos de la historia, podría estar vinculado a una de las sociedades secretas más misteriosas y enigmáticas del mundo? La masonería, una organización conocida por sus ritos ocultos y sus intrincadas conspiraciones, ha sido relacionada con el Vaticano en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Pero, ¿es esta relación real o es solo otra teoría conspirativa? La masonería ha estado rodeada de misterio desde su fundación. Conocida por sus símbolos secretos y rituales ocultos, esta fraternidad es considerada por muchos como la llave a los eventos más trascendentales de la historia. Aunque en su núcleo se presenta como una sociedad que promueve la fraternidad, la igualdad y la libertad, sus orígenes y sus conexiones con figuras clave del poder mundial han generado una nube de sospechas y especulaciones. Los masones han sido acusados a lo largo de los siglos de influir en las grandes decisiones políticas, desde la Revolución Francesa hasta eventos más recientes en el ámbito global. Se dice que su poder no solo se extiende en la política, sino también en el mundo de la economía y la religión. Y aquí es donde entra el Vaticano. ¿Qué secretos compartidos existen entre estas dos instituciones aparentemente opuestas? El Vaticano, como una de las organizaciones religiosas más influyentes del mundo, ha sido también parte de muchas teorías conspirativas. Se dice que detrás de sus muros se esconden documentos y secretos que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia de la humanidad. Pero, ¿qué conexión real existe entre el Vaticano y la masonería? ¿Están ambas instituciones relacionadas en una trama de manipulación política y religiosa, o es todo parte de una leyenda moderna? En este video, exploraremos las conexiones ocultas entre la masonería y el Vaticano. Desde los primeros indicios de influencia hasta los símbolos secretos compartidos, descubriremos qué hay detrás de estas dos potencias. Lo que está oculto en los rincones más oscuros de estas instituciones podría ser mucho más sorprendente de lo que imaginas. Prepárate para un viaje revelador, donde desentrañaremos los secretos que han sido mantenidos en silencio por siglos. La masonería, aunque hoy en día es una fraternidad conocida, y en muchos casos pública, tiene un pasado tan misterioso como los propios secretos que custodia. Aunque las raíces de la masonería se encuentran en las antiguas guildas de albañiles medievales, algunos sostienen que su origen es mucho más antiguo, remontándose a las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Esto ya despierta la primera gran pregunta. ¿Hasta qué punto las enseñanzas y símbolos de la masonería están relacionados con las culturas antiguas que, según muchas teorías, poseían conocimientos esotéricos perdidos? A medida que la masonería fue evolucionando, se transformó de una organización dedicada a la construcción de catedrales y templos en una sociedad secreta que protegía una serie de conocimientos ocultos, muchos de ellos relacionados con la alquimia, la astrología y las artes místicas. Este cambio se produjo durante el Renacimiento, un periodo de revalorización del conocimiento antiguo. Y fue entonces cuando comenzaron a tomar fuerza las especulaciones sobre la relación de los masones con los poderes ocultos. En la Edad Moderna, con la creación de grandes logias en Europa, la masonería adquirió un carácter más formal y estructurado. Las logias masónicas se extendieron por todo el continente y tuvieron un impacto notable en los acontecimientos políticos de la época. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, figuras influyentes como Voltaire, Benjamin Franklin y Wolfgang Amadeus Mozart fueron identificadas como miembros de la masonería, lo que aumentó aún más la sospecha de que los masones estaban involucrados en movimientos revolucionarios y cambios sociales significativos. Sin embargo, una de las acusaciones más controvertidas sobre la masonería tiene que ver con su relación con la religión, en particular con la Iglesia Católica. El Vaticano ha sido históricamente hostil hacia la masonería, prohibiéndola explícitamente a sus miembros a lo largo de los siglos. En 1738, el Papa Clemente XII emitió la bula papal In Eminenti, que excomulgaba a todos los católicos que se unieran a la masonería. Esto provocó un gran conflicto entre la Iglesia y los masones, dando inicio a una lucha que ha perdurado hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué esta enemistad? ¿Es posible que la masonería esté en posesión de secretos que el Vaticano no quiera que se revelen? En este capítulo, hemos comenzado a rascar la superficie de una relación que ha sido envuelta en secretos y acusaciones. Mientras que la masonería se presenta como una organización dedicada a la fraternidad y al autoconocimiento,
El Vaticano, por su parte, ha mantenido una postura enérgica contra la influencia de los masones en los asuntos políticos y religiosos. Esta animosidad histórica plantea una pregunta fundamental. ¿Realmente estamos ante una lucha de ideologías opuestas? ¿O hay algo más profundo, un vínculo oculto que une a estas dos poderosas instituciones? A lo largo de la historia, el Vaticano ha mantenido una relación tensa y compleja con diversas sociedades secretas, muchas de las cuales han sido acusadas de manipular eventos históricos y de operar bajo una agenda oculta. Entre estas organizaciones, la masonería destaca por su influencia tanto política como económica, pero no es la única. Desde los templarios hasta las sociedades esotéricas modernas, el Vaticano ha estado rodeado de enigmáticos actores que operan desde las sombras. Uno de los ejemplos más conocidos de esta relación entre el Vaticano y las sociedades secretas es el caso de los Caballeros Templarios. En el siglo XIV, el Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, ordenó la disolución de la Orden de los Templarios. Se les acusó de prácticas heréticas, de adorar a íconos ocultos y de poseer conocimientos prohibidos. Sin embargo, muchas teorías apuntan a que el Vaticano, en realidad, temía el poder y la riqueza de los templarios, quienes habían acumulado una gran influencia tanto en Europa como en Oriente Medio. Aunque la orden fue oficialmente disuelta, muchos creen que los templarios continuaron operando en secreto y que sus enseñanzas fueron transmitidas a otras organizaciones, incluyendo la masonería. Algunos historiadores y expertos en conspiraciones sugieren que los templarios, al igual que los masones, poseían conocimientos antiguos relacionados con la alquimia, la astrología y la magia, conocimientos que podrían haber sido guardados celosamente por el Vaticano debido a su naturaleza subversiva y su capacidad para desafiar el poder religioso establecido. Además de los templarios, el Vaticano ha estado vinculado a otras organizaciones misteriosas a lo largo de la historia. Las conexiones entre el Vaticano y el ocultismo, por ejemplo, han sido objeto de debate durante siglos. Algunos críticos sostienen que, detrás de la fachada oficial de la Iglesia Católica, existen prácticas ocultas que solo son accesibles a los miembros más altos de la jerarquía eclesiástica. Esto se refiere a una tradición secreta de conocimiento esotérico que supuestamente se mantiene en los pasillos del Vaticano, a salvo de los ojos de la sociedad. Un ejemplo de esto es la famosa Santa Inquisición, que durante siglos persiguió a aquellos considerados herejes. Sin embargo, algunos sostienen que en lugar de erradicar el mal, la Inquisición estaba en realidad encargada de ocultar y suprimir antiguos conocimientos considerados peligrosos para el poder establecido de la Iglesia. ¿Podría ser que estas sociedades secretas, que operaban dentro de las estructuras eclesiásticas, compartieran objetivos comunes con la masonería? Este capítulo plantea más preguntas que respuestas. La historia del Vaticano está llena de secretos y símbolos ocultos, algunos de los cuales podrían tener conexiones con organizaciones como los Templarios, los Rosacruces y, por supuesto, la masonería. Mientras avanzamos, nos adentramos en un territorio aún más desconocido, donde los límites entre lo esotérico y lo político se difuminan. La relación del Vaticano con estas sociedades secretas es mucho más compleja de lo que parece a simple vista y podría ser clave para comprender las dinámicas ocultas que han influido en los eventos más importantes de la historia. Al analizar las conexiones entre el Vaticano y la masonería, no solo debemos considerar la historia o las tensiones políticas. Uno de los aspectos más intrigantes de esta relación oculta es el simbolismo compartido entre ambas instituciones. Los símbolos juegan un papel fundamental en las prácticas de la masonería y en la iconografía católica, y muchos estudiosos han señalado que existe una notable semejanza en algunos de estos signos. Esta coincidencia nos obliga a preguntarnos, ¿es posible que haya una influencia mutua? ¿O acaso ambos compartieron fuentes comunes de conocimiento esotérico? Uno de los símbolos más destacados en la masonería es el compás y la escuadra, que se utiliza como un emblema de la fraternidad. Este símbolo tiene un significado profundo, relacionado con la moralidad y la búsqueda del conocimiento, pero también tiene vínculos con el antiguo Egipto y otras culturas místicas. Sorprendentemente, este mismo símbolo ha sido identificado en algunas representaciones católicas, especialmente en el contexto de la arquitectura religiosa. La Cruz del Vaticano, en algunos casos, parece tener una conexión directa con el simbolismo masónico.
lo que ha generado especulaciones sobre la existencia de un vínculo entre la Iglesia y la masonería, más allá de las simples rivalidades. Otro elemento compartido es la pirámide. Si bien en el Vaticano la pirámide no es un símbolo predominante, es imposible no notar su presencia en ciertos aspectos de la arquitectura de la Basílica de San Pedro, donde algunas estructuras y elementos en la plaza podrían estar inspirados en la geometría sagrada que fue tan influyente en la masonería. La pirámide, como símbolo de ascensión espiritual y conocimiento oculto, se encuentra en numerosas logias masónicas y también aparece en diversas formas en el arte cristiano antiguo. Podría ser que el Vaticano haya adoptado símbolos masónicos a lo largo de los siglos como una forma de esconder verdades esotéricas que no deberían ser reveladas al público general. Además de los símbolos visibles, las prácticas ritualísticas entre el Vaticano y la masonería también presentan interesantes paralelismos. Ambas instituciones cuentan con rituales secretos, aunque uno de los mayores contrastes radica en la transparencia pública de los rituales masónicos en comparación con la opacidad de las ceremonias eclesiásticas. Sin embargo, el hecho de que ambos mantengan tradiciones ocultas invita a la reflexión: ¿hay algo en esos rituales que ambas instituciones intentan proteger de los ojos del mundo? Algunos teóricos sostienen que, a pesar de las diferencias doctrinales, tanto el Vaticano como la masonería guardan secretos similares relacionados con los conocimientos ancestrales. Este capítulo nos lleva a un terreno fascinante, donde los símbolos y rituales, que a simple vista parecen no tener conexión, pueden revelar una relación mucho más profunda entre el Vaticano y la masonería. El hecho de que ambos sistemas, con sus tradiciones aparentemente opuestas, compartan algunos de estos signos y principios, es un enigma que merece ser desentrañado. ¿Es posible que estos elementos sean vestigios de un conocimiento más antiguo que las dos instituciones están intentando mantener en la sombra? La historia de las conspiraciones que rodean al Vaticano es extensa y fascinante. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido acusada de manipular eventos históricos, desde las cruzadas hasta las decisiones políticas clave que moldearon el destino de naciones enteras. Sin embargo, lo que pocos saben es que muchas de estas conspiraciones podrían estar relacionadas, de alguna manera, con las mismas fuerzas que también están detrás de la masonería. Es en este contexto de conspiración histórica donde surgen las preguntas más intrigantes. ¿Hasta qué punto el Vaticano ha jugado un papel activo en estos eventos? ¿Y cómo se conecta todo esto con los oscuros secretos de la masonería? Un claro ejemplo de la influencia secreta del Vaticano sobre eventos históricos es su participación en la política europea durante la Edad Media. El Vaticano, a través de papas poderosos como Alejandro VI, que pertenecía a la familia Borgia, no solo influyó en las decisiones religiosas, sino que también tomó un papel crucial en la política de la época. Sin embargo, algunos estudios sugieren que, detrás de estas decisiones, el Vaticano podría haber estado siguiendo una agenda secreta, manipulando eventos en beneficio propio, sin que el pueblo lo supiera. Muchos teóricos sugieren que los papas de este período pudieron haber tenido acuerdos secretos con sociedades como la masonería para lograr sus propios fines. Un punto de interés adicional es el famoso Consejo de Trento, donde la Iglesia trató de reafirmar su poder frente a las crecientes influencias protestantes. Algunas teorías especulan que este consejo no solo fue una reacción religiosa, sino también una maniobra política para asegurar que el Vaticano continuara controlando las estructuras de poder en Europa. A su vez, hay quienes sostienen que durante este periodo, la masonería, en su incipiente etapa de formación, estuvo trabajando en las sombras para desafiar ese poder, utilizando los mismos mecanismos de control y manipulación que el Vaticano había empleado durante siglos. Otro ejemplo moderno de conspiración que involucra al Vaticano es el famoso Batileaks, el escándalo de filtraciones de documentos confidenciales que ocurrieron en 2012. El caso reveló que, en las entrañas del Vaticano, se estaban llevando a cabo luchas de poder internas y que había un entramado de corrupción dentro de las altas esferas del clero. En este contexto, algunos especulan que estos documentos no solo contienen pruebas de corrupción, sino también de vínculos secretos entre el Vaticano y otras organizaciones ocultas, como la masonería, lo que sugiere una complicidad aún mayor de la que se pensaba. A lo largo de la historia, las teorías de conspiración han rodeado tanto al Vaticano como a la masonería, pero lo que hace que estas conexiones sean aún más intrigantes es el hecho de que ambas entidades parecen jugar en las sombras.
Mientras que la Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica visible y controlada, la masonería opera desde las sombras, sin una visibilidad pública similar. Este contraste entre lo oculto y lo público podría ser la clave para entender las verdaderas relaciones entre estas dos instituciones. Al mirar estos hechos históricos a través de la lente de la conspiración, podemos ver que el Vaticano, en su búsqueda de poder y control, podría haber estado trabajando en conjunto con organizaciones secretas, incluida la masonería, para manipular el curso de la historia. Este capítulo sugiere que, a medida que profundizamos en el análisis, las conexiones entre estas dos fuerzas podrían ser mucho más cercanas de lo que se ha creído. Una de las cuestiones más debatidas dentro de la teoría de la conspiración sobre la relación entre la masonería y el Vaticano es el papel de los papas en esta interacción secreta. Aunque la Iglesia Católica ha mantenido una postura oficial en contra de la masonería durante siglos, existen múltiples casos históricos que sugieren que ciertos papas podrían haber tenido simpatías o incluso colaborado con los masones en diversos momentos de la historia. Desde que la masonería moderna comenzó a formarse en el siglo XVII, la Iglesia reaccionó de manera decidida contra esta organización. En 1738, el Papa Clemente XII emitió una bula papal que excomulgaba a cualquier católico que se uniera a las logias masónicas, acusándolas de ser peligrosas para la fe católica y el orden social. Sin embargo, a pesar de esta postura oficial, algunos estudiosos señalan que varios papas a lo largo de los siglos han tenido una relación menos hostil con los masones de lo que se ha documentado públicamente. Un ejemplo intrigante es el del Papa Juan XXIII, quien fue elegido en 1958. Durante su pontificado, implementó reformas dentro del Vaticano que parecían ir en contra de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, lo que llevó a algunos a sugerir que podría haber estado influenciado por las ideas liberales asociadas con la masonería. De hecho, algunas teorías sostienen que el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar durante su papado, estuvo en parte inspirado por ideas masónicas, buscando una apertura hacia el mundo moderno y una mayor tolerancia religiosa. Si bien no hay pruebas definitivas que vinculen a Juan XXIII directamente con la masonería, su actitud reformista y su enfoque hacia el ecumenismo han dejado muchas preguntas sin respuesta. Otro papa que ha sido objeto de especulación es el Papa Pío XII, que gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su pontificado, Pío XII mantuvo una postura ambigua respecto a la política internacional y las relaciones con las potencias del Eje y los aliados. Algunos teóricos sostienen que sus decisiones políticas y sus contactos con figuras poderosas de la época podrían haber sido el resultado de una agenda compartida con sociedades secretas como la masonería. Aunque la Iglesia ha negado cualquier relación con la masonería durante el papado de Pío XII, la falta de documentación detallada sobre sus actividades diplomáticas ha dejado un vacío que alimenta las teorías de conspiración. Además de los papas individuales, la relación entre la masonería y el Vaticano también se ha tejido a través de sus instituciones. Durante siglos, las logias masónicas han influido en los gobiernos de todo el mundo, y muchos papas han tenido que lidiar con este poder político subterráneo. Aunque el Vaticano se ha declarado oficialmente en contra de la masonería, algunas investigaciones sugieren que, en la práctica, la Iglesia podría haber tenido una relación más pragmática con estas sociedades secretas, buscando alianzas en momentos de necesidad para proteger sus propios intereses. Este capítulo plantea una reflexión profunda sobre las complejas dinámicas de poder que existen entre el Vaticano y la masonería. Mientras que la Iglesia predica la condena de la masonería, existen indicios que sugieren que algunos papas, ya sea por conveniencia política o influencia ideológica, han establecido vínculos secretos con las logias masónicas. ¿Qué nos dicen estos casos sobre las verdaderas relaciones entre el Vaticano y la masonería? La respuesta podría estar mucho más allá de lo que la historia oficial nos ha contado. Una de las características más intrigantes tanto de la masonería como del Vaticano es su capacidad para operar en las sombras, manejando información y poder de manera secreta. A lo largo de los siglos, ambos han utilizado el secreto como una herramienta para consolidar su influencia y proteger sus intereses. Sin embargo, los mecanismos de poder que emplean, aunque similares en algunos aspectos, difieren en otros. El Vaticano, como institución religiosa, utiliza el secreto para preservar su doctrina y su control sobre la fe, mientras que la masonería, como sociedad secreta,
Lo emplea para promover ciertos ideales y agendas dentro de las estructuras de poder mundanas. La manipulación política es una de las herramientas más eficaces que estas instituciones han utilizado a lo largo de la historia. A través de sus influencias en las élites políticas y económicas, tanto el Vaticano como la masonería han logrado moldear eventos históricos cruciales. Por ejemplo, la intervención de la Iglesia en las monarquías europeas durante la Edad Media y el Renacimiento permitió al Vaticano mantener un control sustancial sobre los asuntos mundanos. De manera similar, las logias masónicas han jugado un papel clave en la política mundial, especialmente durante la Revolución Francesa, cuando los masones lucharon por la libertad, la igualdad y la fraternidad, ideales que también resonaban con ciertos aspectos del cristianismo, pero que desafiaban las estructuras de poder tradicionales. En la actualidad, la influencia secreta de estas dos entidades sigue siendo objeto de especulación. Aunque la masonería ha perdido algo de su poder público en muchos países, sigue siendo una fuerza influyente en las esferas políticas y económicas. Por otro lado, el Vaticano continúa ejerciendo un control significativo sobre la moral pública y la política en diversas partes del mundo, especialmente en países de mayoría católica. Una de las mayores críticas hacia estas instituciones es su capacidad para mantener secretos durante siglos, manipulando la información para servir a sus propios fines. Las conspiraciones sobre la existencia de documentos secretos dentro del Vaticano, como el llamado Tercer Secreto de Fátima, que nunca fue completamente revelado, son solo la punta del iceberg de un sistema mucho más amplio de control de la información. En paralelo, las sociedades masónicas han sido acusadas de esconder su verdadera agenda detrás de símbolos y rituales, manipulando eventos históricos para beneficiar a sus miembros. Uno de los aspectos más inquietantes de esta manipulación es la alegación de que estas instituciones podrían haber formado alianzas estratégicas en momentos clave para asegurar sus propios intereses. Por ejemplo, se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto el Vaticano como las logias masónicas desempeñaron papeles en la negociación de acuerdos secretos, buscando preservar el poder en un contexto de caos mundial. En este capítulo, se explorará cómo el Vaticano y la masonería han utilizado el secreto y la manipulación política para garantizar su influencia a lo largo de los siglos, y cómo esto podría haber afectado las decisiones históricas más importantes. Los documentos secretos del Vaticano, las alegaciones de pactos ocultos y la influencia de la masonería en los eventos históricos críticos nos llevan a preguntarnos, ¿realmente conocemos la historia tal como nos la han contado? O tal vez, estamos solo viendo una versión manipulada de los hechos, cuidadosamente controlada por aquellos en las sombras. Tras haber analizado las complejas relaciones históricas entre la masonería y el Vaticano, llega el momento de reflexionar sobre el futuro de esta conexión misteriosa y cómo podría manifestarse en los tiempos modernos. Lo que es seguro es que, a pesar de los cambios a lo largo de los siglos, tanto el Vaticano como las sociedades masónicas siguen ejerciendo una influencia significativa en el destino del mundo, aunque en diferentes áreas y de maneras distintas. Pero, ¿qué realmente está en juego en el futuro de esta relación? Hoy en día, las sociedades secretas como la masonería han perdido parte de su poder en comparación con el pasado, pero siguen siendo un enigma para muchos. Con su capacidad para moldear eventos políticos y sociales sin revelar completamente sus intenciones, la masonería sigue alimentando teorías de conspiración y desconfianza. Los relatos de sus prácticas secretas y su influencia en las esferas de poder siguen vigentes, a pesar de que la mayoría de las logias masónicas modernas se alejan de sus orígenes misteriosos y enigmáticos. Por otro lado, el Vaticano, como una de las instituciones religiosas más antiguas y poderosas del mundo, sigue siendo un pilar de poder espiritual y moral. Aunque la Iglesia ha sido vista a lo largo de la historia como una autoridad que manipula no solo la religión, sino también el rumbo de varias naciones, hoy en día, con una serie de reformas y desafíos internos, el Vaticano intenta mantener su relevancia e influencia global. La relación entre la Iglesia Católica y otras entidades, incluyendo la masonería, sigue siendo un tema de especulación, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la política internacional, la economía y hasta las nuevas dinámicas del mundo religioso. A medida que la sociedad se vuelve más globalizada e interconectada, muchos se preguntan si el poder de la masonería y el Vaticano realmente ha disminuido o si, de hecho,
estas instituciones siguen operando de manera más discreta, pero con gran influencia tras bambalinas. La globalización y el avance tecnológico están cambiando la forma en que estas entidades se comunican e interactúan, ¿o significa esto que sus agendas secretas se han disociado completamente del poder público? ¿O será que estamos viendo solo la punta del iceberg, mientras las verdaderas maquinaciones siguen ocurriendo lejos de la mirada pública? En este capítulo final, reflexionamos sobre cómo el Vaticano y la masonería pueden seguir influyendo en el rumbo de la historia, ya no de manera ostentosa, sino en una nueva era de sigilo y manipulación política. ¿Cuál es el verdadero papel de estas entidades en los eventos que están dando forma a nuestro mundo moderno? ¿Están las nuevas generaciones al borde de descubrir más secretos sobre estas poderosas instituciones, o seguirán en el futuro ocultos en un juego de poder eterno, siempre fuera del alcance de la mayoría? Las preguntas sobre la verdadera naturaleza de la relación entre el Vaticano y la masonería permanecen sin respuestas definitivas. Sin embargo, es innegable que ambas instituciones siguen teniendo un impacto profundo en muchos aspectos de la vida humana. Lo que podemos concluir es que, aunque el mundo ha cambiado, el juego de poder, secreto y manipulación política que estas entidades representan puede ser más fuerte que nunca. Y mientras el misterio continúe rodeando sus verdaderas intenciones, los interesados en desvelar los secretos de su poder seguirán buscando respuestas.